¿Quieres aprender a depositar dinero dentro de Trade Republic? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso y si no tienes una cuenta creada te dejo un enlace de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees y te puedas llevar hasta 10 euros cuando te la crees y empieces a operar dentro de ella. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, intentaremos responderlo lo antes posible. Y dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con esto a toda leche, que comenzamos. Hay dos formas. Podemos hacerlo a través del menú que nos aparece en todas las secciones de la aplicación, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, es decir, en los botones de buscar y transferir. Si pinchamos en transferir, tenemos las opciones de ingresar o enviar. Para depositar fondos, pinchamos en ingresar. Aquí podemos seleccionar la cantidad que queramos, por ejemplo vamos a poner 50 euros, y le damos al botón de siguiente. Cabe mencionar que yo ya he establecido una cuenta de referencia de la que se van a retirar estos fondos, pero en caso de que no lo hayas hecho, a continuación explicaré cómo se hace. Y aquí nos aparecen los datos del movimiento bancario, es decir, de la cuenta donde añadimos el dinero, la llegada estimada de la transacción, la comisión que nos cobran, que siempre en Trade Republic todas las transferencias tienen una comisión de un 1%, es decir, que si depositamos 100 euros nos van a cobrar una comisión de 1 euro. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vale, una vez tenemos todos los datos claros, le damos al botón de añadir. La otra forma de depositar dinero en nuestra cuenta de Trade Republic es irse a la sección de efectivo. En esta sección, si vemos el apartado donde pone beneficios y del cuadrito debajo que pone interés, pues si pinchamos en interés nos pone la opción de depositar dinero. Esta operación es igual que la que hemos hecho anteriormente, no cambia nada. Por ejemplo, si ponemos 50 euros como en el caso de antes, nos van a aparecer los mismos datos que teníamos en el movimiento anterior. Está bien, esto sería para depositar fondos en Trade Republic, pero ¿cómo puedo retirarlos? Vale, es importante tener en cuenta que para retirar fondos en Trade Republic y añadirlos a otra cuenta hay que tener registrada una cuenta de referencia. Está bien, pero ¿cómo se establece la cuenta de referencia? Pues vamos a ello. Si pinchamos en nuestra sección de nuestro perfil y nos vamos a la parte de actividad, que está abajo del todo en la parte de más, aquí nos aparece un apartado de cuenta de referencia. Yo, como ya tengo una cuenta de referencia establecida, ya no tengo la opción de establecer una nueva cuenta de referencia. Pero si vosotros todavía no la tenéis establecida, simplemente sería enviar dinero utilizando los datos que nos aparezca en esta sección cuando pinchemos, da igual el dinero que sea, y la transacción tomará un tiempo de 1 o 2 días, dependiendo un poco de la aplicación. Una vez ya tengamos activada la cuenta de referencia y tengamos todo listo, podremos enviar todos los fondos que queramos de Trade Republic a nuestra otra cuenta. Todo este proceso para ingresar fondos desde Trade Republic a nuestra otra cuenta bancaria sirve para vincular esta cuenta bancaria a nuestra cuenta de Trade Republic. Importante mencionar que solo se puede tener una cuenta bancaria vinculada a Trade Republic. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!